Buenas noches, mi nombre es Natalia Ames, asesora de la Jefatura Institucional de la BNP. Les damos la bienvenida a la sesión inaugural de la segunda edición del Programa de Bibliotecología 2021. Le voy a dar el pase a nuestra intérprete María Isabel Jiménez para que pueda traducir también al ponente. So good night, everyone. My name is Natalia Ames. I'm an advisor of the institutional head office of the Peruvian National Library. And today we are going to welcome all of you to this session. It is the second session of the librarianship program of 2021. El programa de bibliotecología propone acercar a la comunidad bibliotecológica del país, gestores culturales, historiadores, estudiantes universitarios y ciudadanía en general que busquen actualizarse en temas de bibliotecología, información y bibliotecas, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la premisa de que las bibliotecas son espacios de formación ciudadana y de transformación social. So the purpose of this program is to get the community closer, the librarianship community closer to the country, cultural managers, historians, university students, and also the citizenship to try to update themselves into librarianship topics, as well as information, libraries, and also to look at the analysis and reflection of this exchange of ideas, in order that the libraries are spaces for the citizenship formation as well as the transformation of the society. A continuación, tengo el agrado de dar la palabra a Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, quien procederá a inaugurar esta edición. So now we are going to hear a message from our institutional head, Ezio Neira, who is going to welcome all of you. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les doy un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas tanto en la plataforma Zoom como también escuchando esta inauguración del programa de bibliotecología a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional. Les saluda Ezio Neira, soy jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú y quería estar aquí el día de hoy acompañando la inauguración de la segunda edición del programa de bibliotecología, un programa que verdaderamente ha traído muchas satisfacciones a la Biblioteca Nacional porque contribuye pues con el fortalecimiento del ecosistema bibliotecario en el país, ¿no? El año pasado, el año 2020, tuvimos la primera edición del programa de bibliotecología con una amplia participación, no solamente, por cierto, de gestores bibliotecarios, de bibliotecólogos, de bibliotecarios provenientes del Perú, sino también incluso provenientes de otros países. Así que para nosotros, como Biblioteca Nacional del Perú, es muy grato realmente darles la bienvenida a esta segunda edición del programa de bibliotecología y dar la bienvenida también, por supuesto, a todas las personas provenientes de los diferentes países, pues, que nos acompañan en esta edición segunda de este programa tan querido, repito, para la Biblioteca Nacional del Perú. Yo quería también, por supuesto, agradecer muy especialmente al profesor David Lanques por ofrecer esta charla inaugural. El profesor Lanques, pues, es un bibliotecólogo muy reconocido, de amplia experiencia, autor de varios libros también sobre estos temas, y a quien le hemos publicado recientemente en la Biblioteca Nacional del Perú, dentro de la colección Lectura, Biblioteca y Comunidad, un libro verdaderamente valioso y de mucha importancia, que lleva como nombre Ampliemos expectativas, exijamos mejores bibliotecas para lidiar con la complejidad del mundo actual. Y es un libro, pues, que por cierto está disponible de manera gratuita a través de nuestra biblioteca pública digital para que puedan leer de primera mano las ideas y las tesis
que sostiene el profesor Lankes alrededor de lo que debemos esperar de las bibliotecas y de las bibliotecas públicas en particular. Y por supuesto se trata de una mirada, la de Lankes, con la que coincidimos plenamente en la Biblioteca Nacional del Perú, es decir, bibliotecas que contribuyen pues no solamente con procesos académicos o con procesos educativos, sino que también tienen la capacidad de contribuir de manera amplia con el desarrollo integral de las comunidades a las que atienden, pero también bibliotecas pues que son entendidas no solamente como infraestructura cultural, sino también como espacios que permiten y que alientan la socialización, que alientan también y que promueven el diálogo respetuoso, la construcción de una memoria compartida, de una identidad en común, entre múltiples otros aspectos que Lankes desarrolla con verdadero talento en este libro, ¿no? A su vez, por cierto, el libro de Lankes es sumamente interesante porque recoge y muestra experiencias bibliotecarias de múltiples bibliotecas en diferentes países, de diferentes continentes. Entonces también sirve pues como una suerte de panorama de la actualidad bibliotecaria en el mundo actual. De manera que yo quiero saludar muy especialmente y agradecer al profesor David Lankes por sumarse a esta segunda edición del programa de bibliotecología, que espero sea verdaderamente de muchísimo provecho para bibliotecarios, bibliotecarias del país y también del extranjero, quienes están acompañándonos. Ese es un programa, por cierto, también que incluirá otras múltiples conferencias, ¿no? Que estarán dictadas, por ejemplo, por el profesor Filiberto Martínez, por la doctora Carmen Fenol, por Cucha del Águila también, una persona, pues, una mediadora de lectura, promotora de lectura que viene trabajando muchos años con mucha capacidad y mucho talento aquí en el Perú. También tendremos una charla de Paola Roa, quien dirige el área de formación justamente de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia. Estará también otra bibliotecóloga muy talentosa proveniente de México, Verónica Juárez, Germán Emanuel Bautista, nuestra directora también de gestión de las colecciones, Catalina Zavala, entre múltiples otras personas que verdaderamente van a dar a este programa, estoy seguro, estamos seguros en la Biblioteca Nacional, un brillo muy especial y estamos convencidos también que este programa contribuirá verdaderamente ofreciendo pues más herramientas, conocimientos actualizados también de la gestión bibliotecaria a nivel global. Pues sean nuevamente muy bienvenidos, muy bienvenidas a la Biblioteca Nacional y en particular a esta segunda edición del programa de bibliotecología que hoy damos por inaugurado. Muchísimas gracias a todos, a todas por participar y siempre mis mejores deseos para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al jefe institucional de la BNP, Ezio Neira, por sus palabras. Antes de presentar a nuestro expositor, queremos agradecer al Instituto Cultural Peruano Norteamericano, ICNA, por el apoyo en la traducción e interpretación de la conferencia del Dr. David Lankes, especialmente a María Isabel Jiménez, quien tendrá el papel de intérprete en esta sesión. De la misma manera, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. A continuación voy a empezar a decir la presentación de nuestro ponente de hoy. Creo, María Isabel, que no sería necesario hacer la traducción de la presentación, del perfil. David Lankes es profesor de bibliotecología de Virginia y Charles Bolden en la High School de la Universidad de Texas en Austin. Lankes siempre ha estado interesado en combinar teoría y práctica para crear proyectos de investigación activos que marcan la diferencia. Su trabajo ha sido apoyado por organizaciones como The MacArthur Foundation, the Institute for Library and Museum Services, la NASA, el Departamento de Educación de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la Fundación Nacional para la Ciencia, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Asociación de Bibliotecas Americanas.
Lankes es un apasionado defensor de las bibliotecas y su papel esencial en la sociedad actual le valió el premio Isadore Gilbert Notch de la Asociación de Servicios de Referencia y Usuarios por su contribución distinguida a la biblioteconomía de referencia en 2021 y el premio Ken Haycock por promover la biblioteconomía en 2016. También busca comprender cómo se pueden utilizar los enfoques y tecnologías de la información para transformar industrias. En esta capacidad se ha desempeñado en juntas asesoras y equipos de estudio en los campos de las bibliotecas, las telecomunicaciones, la educación y el transporte, incluso en academias nacionales. Ha sido miembro invitado en la Biblioteca Nacional de Canadá, la Escuela de Educación de Harvard, la Escuela de Bibliotecas Nacionales de Francia en CIB, y fue el primer miembro de la Oficina de Política de Tecnología de la Información de ALA. Su libro, El Atlas de la Nueva Bibliotecología, ganó el premio ABC Clio Greenwood 2012 al mejor libro de literatura bibliotecaria. A continuación, damos la bienvenida al Dr. David Lankes, quien nos presentará la conferencia Nueva Biblioteconomía y definición del papel de los bibliotecarios en las comunidades de hoy. The title of this talk is in English, New Librarianship and Defining the Role of Librarians in Today's Communities. Please, David, you can begin now. Thank you again for your presence here. Gracias. I apologize for my Americanness and ability to speak only a single language, and even that in a questionable way. So I very much appreciate the translation and the support for this evening. Bueno, en primer lugar, buenas noches y me disculpo por solamente hablar inglés. Así de que agradezco bastante el apoyo que ustedes me están brindando y también por el servicio de interpretación. It is also wonderful again to be working with the National Library. Recently, we worked on a translation of one of my books called Expect More into Spanish, and I want to thank once again the National Library for all their help on that project as well. Asimismo, me gustaría agradecer por la traducción de mi libro, el cual fue apoyado por la Biblioteca Nacional y que lo pueden encontrar dentro de su red. So what I do is I study how librarians and libraries work in an international context and how they can impact the community. And one of the things that I discovered early on is that the idea that there is one idea or type of library that is true everywhere around the world is false. Entonces, ¿a qué es lo que me dedico? Pues yo me dedico a cómo trabajan las bibliotecas, cómo trabajan y también los bibliotecólogos y también el impacto que tienen ellos dentro de la comunidad. Y por lo que me he percatado es que la idea de lo que quiere decir un tipo de librería o de lo que vendría a ser una biblioteca o un bibliotecólogo, en realidad la idea de ahora es falsa. The power of libraries, whether that's in a location or for a university or for a whole country, is in representing the true diversity and expertise of the very local. Y en realidad el poder que tienen esas bibliotecas a nivel ya sea nacional o en todo un país es bastante diverso, no tan solo es de manera local. The days when we would have lectures on this is the best way to do a collection, or this is the best way to answer questions, or this is the best way to build a library, regardless of whether you were in Austin, Texas, Lima, Peru, or Tokyo, Japan. Those days are over. Y en realidad la manera en cómo se realizan las colecciones, se catalogan los libros, se responden las preguntas, ya sea en Austin, en Texas, en Lima, en Japón, en cualquier parte del Perú, en realidad ya no se estila realizar eso. Ahora las cosas han cambiado. So what I'm definitely not here today to talk about is how libraries can be improved or be better in Peru, but rather to talk about what does seem to be standard internationally and how in particular that affects the job of librarians. Y en realidad, pues, esta charla ahora no quiero venir con la intención de cómo se puede mejorar o cómo podemos buscar la manera de que las librerías, ya sea en Perú, lleven hacia un mejor norte, sino en realidad lo que quiero dar a exponer es cuál es el estándar que se está optando de manera internacional dentro de lo que es el mundo de la bibliotecología. So let me put on my slides. Good academics have to have slides.
Voy a compartir entonces mis diapositivas. So let's spend a little bit on why we have libraries to begin with. And once again, these tend to be pretty universal across borders. Entonces empecemos por algo más básico, ¿no? ¿Por qué tenemos aquí las librerías? ¿Cuáles son los objetivos ahora? Para ir un poquito más allá y poder entender esta charla. We'll start with the basic way, in fact, that many libraries around the world began, which is as a collective buying agent, which is just a fancy way of saying if a community pools its funds or resources, they can afford more information, books, databases, and such than they can as individuals. Entonces empezamos a definir un poco lo que vendrían a ser las bibliotecas, ¿no? Que vendría a ser un agente que se compra de manera colectiva, y aquí está bastante influenciada también o influye también por parte de la comunidad, que la comunidad busca información dentro de las librerías de manera masiva. And so when you see a lot of value studies, when different communities, once again, internationally, study how much do communities get out of a library, normally this is where a lot of that happens. How much did we save by buying together in bulk than if we had done this individually? Entonces lo que buscamos sobre todo es de qué manera los países o de qué manera a nivel internacional es que las comunidades se juntan y buscan esos valores, qué es lo que hacen o de qué manera pueden ahorrar quizás para poder buscar nuevos libros. But we're seeing that in certain types of libraries and environments, this justification for libraries, this means for libraries, is beginning actually to be challenged and broken down, particularly in academic libraries. Entonces, lo que vamos a ver sobre todo que es dentro de esos entornos es de que hay bastantes retos, y hay bastantes retos particularmente en las bibliotecas de universidades, en las bibliotecas académicas. We see that, for example, the business model where faculty in universities publish their papers to build their reputation, and then the libraries have to, in essence, buy that intellectual property back for their students and other staff. We see that that's just about at the breaking point. Entonces, si vamos a ver desde un punto de quiebre, nos vamos a dar cuenta de que si que vemos los modelos de negocios, por ejemplo, tomamos de referencia quizás una universidad grande va a realizar la publicación de un trabajo de investigación, de un paper, y lo que hace es publicar este paper, y luego la biblioteca se va a encargar de comprar la parte de propiedad intelectual. Y desde ese punto es donde empezamos a ver los puntos de quiebre de lo que es la bibliotecología. And so these other reasons that we're going to talk about become more important, and I would argue in other types more important as well. Y también vamos a ver otros puntos más importantes que también van a conllevar a que la bibliotecología esté dentro de las comunidades, se inserte en las comunidades. So related to collective buying is the notion of economic stimulus. That is, that many libraries are seen as places of producing economic activity. Entonces lo que vamos a ver que es dentro del estímulo económico es de que varias bibliotecas lo que están buscando ahora es aumentar esta actividad económica. Many large cities around the world are investing in outstanding public libraries as a way of attracting people into downtown areas and attracting people into cities. Algunas estrategias que están tomando las grandes ciudades es, por ejemplo, tratar de que estas bibliotecas de gran reputación atraigan a las comunidades, colocándolas en lugares estratégicos, en lugares de gran influencia, de gran afluencia de personas. So we see that, for example, many years ago, we saw that in British Columbia, we've seen that in Seattle, we've seen that in Salt Lake City. And now we're seeing it in Oslo, we're seeing it in Helsinki, we're seeing it in different countries where they want to make certain parts of the city very attractive for people to move in and spend money and build businesses. Entonces, estos ejemplos lo podemos encontrar en British Columbia, por ejemplo, en Seattle, en Oslo, en distintos países en donde lo que están buscando es
que se coloquen en en lugares donde haya bastante afluencia de personas y puedan hacer estas ciudades un poco más atractivas y a su vez que sean atractivas también para las bibliotecas y así tengamos más visitas, más atracción de las comunidades, de la sociedad en sí, a a las bibliotecas. We see business libraries still making a resurgence where the skills of the librarians are doing things like establishing patents and intellectual property and doing trademark searches to help businesses perform better. Y alguna de las maneras que se está buscando de que se trabaje un poco más con la parte de la estimulación económica es haciendo de que este negocio de bibliotecas con la economía establezcan quizás también propiedades intelectuales, así como también se realicen marcas registradas para que todo eso sea atractivo y también mejore la economía para la bibliotecología. We also see in the next one that libraries act as a center of learning. We see this in schools where it's the biggest classroom in most schools, but we also see this in public libraries where there's a lot of workshops, professional development and training. En el siguiente punto, por ejemplo, podemos ver de que las bibliotecas también son centros de aprendizaje y eso básicamente lo vamos a encontrar en las escuelas, en escuelas públicas, en bibliotecas públicas, en donde también ellos dictan talleres, dictan cursos, todo para poder atraer a la comunidad. And once again, in academic libraries, we see this not only in making services specifically for undergraduate students or graduate students, but if we go back to this idea of the collective buying agent, we see a large push by librarians towards open access publishing, which what they're trying to do is increase the availability of open educational resources. Y si hablamos un poco más acerca de lo que son las bibliotecas académicas, nos vamos a dar cuenta de que hay distintos tipos de servicios que se brindan. Y yéndonos al primer punto donde hablábamos que librería como agencia de compra colectiva, podemos ver de que las bibliotecas también tienen gran acceso para que se hagan las publicaciones de trabajos de investigación y así también haya más disponibilidad de lo que es el aprendizaje también. In terms of a safety net, we see this in providing services, whether it's materials, whether it's a space to be in, whatever it is, support for people who may not be able to afford access to other information services. También le podemos decir que las bibliotecas es una red de seguridad, no tan solo por la infraestructura en sí, sino también porque contiene material rico en conocimiento y también vendría a ser un lugar en donde puede uno trabajar, donde uno puede estudiar y sobre todo eso dirigido a personas que no cuentan con los recursos suficientes. We saw very much in COVID many libraries of all types stepping up to be this safety net. We saw school libraries providing internet access through hotspots to their students, for example. Y esto, por ejemplo, este punto lo podemos ver básicamente ahora que estamos viviendo la pandemia y con todos los temas de COVID, en donde las bibliotecas funcionaron como red de seguridad, ya que las escuelas, los colegios, los centros académicos que tenían bibliotecas podían brindar servicios de internet, por ejemplo, ¿no? A sus alumnos, a personas que buscaban una red segura. In rural locations across multiple countries, the library, while the building was closed, kept the Wi-Fi on so that people on the grounds and in the parking lot could continue to connect to the internet. Y también hubo situaciones en donde hubo reubicaciones de las bibliotecas, entonces lo que buscaban las personas eran irse a los parques quizás para poder conectarse a una red de internet o irse a otros lugares para poder tener acceso. But it doesn't just stop at technology. In the Toronto Public Library, their librarians called up 20,000 seniors in the community just to make sure that they were okay and to provide human contact. Y eso usualmente es lo que sucede con la parte de la tecnología. Sin embargo, sucedió un acontecimiento en Toronto donde alrededor de más de 20,000 bibliotecólogos
estaban inmersos dentro de la comunidad y buscaban de que todas las personas se encuentren a salvo, que se encuentren bien y que puedan tener acceso a conocimiento, acceso a información. In the Netherlands, they would send out materials and books via bicycle to some of their patrons to ensure that they were connected and had information in their homes. Entonces lo que buscaban era también estos bibliotecólogos buscaban enviar material para que las personas, los estudiantes y todo aquel que busque información esté conectado con el mundo y sepa qué es lo que está sucediendo. In many nations, libraries have become places to get vaccination and vaccination information for COVID as well, providing yet another form of a safety net. Y en otros países, por ejemplo, también las bibliotecas funcionaron como centros de vacunación y también como centros de información de la enfermedad, de la pandemia, para que puedan estar ellos seguros, para que estén resguardados y también tengan conocimiento a la mano. In terms of being a steward of cultural heritage, this does tend to change in emphasis from different parts of the world. Y si hablamos un poco acerca de las bibliotecas como administradores del patrimonio cultural, también podemos darnos cuenta de que han habido cambios alrededor del mundo. We see that many national libraries throughout Europe, for example, are very much about preserving artifacts, historical record, materials from the past. Por ejemplo, podemos ver de que en varios países de Europa buscan que las bibliotecas preserven elementos, preserven información histórica, antigua, y que todo se haga de manera muy cuidadosa para mantener la historia. But we're seeing in other countries and other areas, such as in Australia and parts of the United States, where libraries are looking to capture current culture and the cultural narratives of their locations. Y por ejemplo, también tenemos el caso de otros países, como es el caso de Australia o de Estados Unidos, donde lo que buscan las bibliotecas es captar la cultura actual. So one example, actually, again, in the Netherlands, in a city called Tilburg, they built their new public library in a former train maintenance warehouse. Y por ejemplo, si tomamos como un ejemplo, tenemos de que hay casos en donde se han tomado estaciones antiguas de trenes para construir bibliotecas, para tomarlo como su infraestructura y realizar bibliotecas dentro de ellas. So as they were building up the area, they placed very large video monitors around the warehouse. And as former workers in the warehouse would come in and say, I used to work in that location, or I used to work in that location, the librarians would capture the oral history, take any scanned images they may have, and were able to capture the history of this location that eventually became part of the collection of the library. Entonces, lo que se busca también es poder quizás construir una historia de manera oral. Y es lo que se ha hecho, por ejemplo, incluso en grandes almacenes que ya están en desuso, lo han convertido en bibliotecas y buscan los bibliotecólogos, buscan a los antiguos trabajadores o antiguos trabajadores se acercan a este establecimiento y empiezan a trabajar, empiezan a ver y a contar. Yo trabajé aquí se hacía esto, se realizaba tal, y los bibliotecólogos tenemos el trabajo de poder registrar y de tener toda esa información oral para luego volver la historia. The idea of a third space is a place that isn't where you work, and it isn't where you live, and it's also not necessarily where you shop, but it's a place to come and be a community. Y también si lo vemos como el punto de vista que las bibliotecas son un tercer espacio, podemos definirlo como que es un lugar donde trabajas o un lugar donde vives. Quizás no mucho un lugar donde puedes realizar compras, pero sí donde estás gran parte del tiempo. In the gentrifying neighborhoods of Oslo, where they have very small apartments for a lot of money, the public library works as their living room, a place where they can sort of get out, be amongst people, have some coffee and socialize. Por ejemplo, tenemos el caso de Oslo, en donde
hay lugares, hay ciudades, hay barrios de que son muy pequeños y no tienen espacios donde poder socializar. Entonces usan la biblioteca pública como si fuese su sala para poder tomar un café, conversar con los amigos, etcétera. And campuses around the world, students that are either in a class or stuck in a very small dormitory with a roommate they probably just met have the ability to go to the library, not just to study, but to be in a place that's social and gives them sort of a new view. Y por ejemplo, estos casos también se ven entre los campus universitarios, en donde quizás las habitaciones son muy pequeñas y las personas que habitan en ellas quizás no tienen un lugar donde poder dispersarse, entonces utilizan las bibliotecas como lugares no tan solo para estudiar, sino también para poder socializar con otros compañeros. I'll come back to Cradle of Democracy in a moment because it's very important, and talk instead about what I mean by a symbol of community aspiration. Y lo que sí me voy a tomar en un punto muy importante es la biblioteca como cuna de la democracia, que a mí me parece este punto que es bastante importante y me gustaría profundizar un poco más. In ancient times, we used to build large temples and religious cathedrals. Anteriormente se trataba de utilizar como templos o incluso como catedrales. Now we build libraries. Y ahora lo que hacemos es construir bibliotecas. You look at the architecture, it's always forward thinking, it's always lofty. It really is a community trying to say, we are knowledgeable and this is what we think is the best of ourselves when they build these beautiful buildings. Y por ejemplo, si nos vamos al plano arquitectural, nos vamos a dar cuenta de que la comunidad puede reconocer cuando se realiza la construcción de una biblioteca y pueden reconocer también cuál es la estructura que tiene. Son grandes establecimientos en donde uno puede ver lo hermoso que es y ver puede diferenciarlo de las demás construcciones. So let me now talk briefly about this idea of the cradle of democracy. Entonces voy a entrar un poco más a detalle en lo que vendría a ser la cuna de la democracia. There are really three ideas, and the reason I want to take time is because right now, globally, we really need some stewards and champions of democracy. Y si voy a entrar un poco más a detalle dentro de este punto, es porque, bueno, aquí vamos a ver ideas un poco dispersas, ideas un poco libres, pero donde sí vamos a darnos cuenta de que de manera global nosotros tenemos derecho a la democracia. One need look no further than my own country to look at the challenges that we are having in political divides, in coarse language, in trying to find a common narrative that brings us together as someone who can govern ourselves. Y eso también lo vemos desde mi país. Tenemos retos políticos, retos también culturales, en donde vamos a dar cuenta de que tenemos toda la misma narrativa en común. And we see that there's a lot of language about libraries and democracy, and it tends to be very vague, that somehow libraries are good for democracy, but how? Y vemos, por ejemplo, de que entre lo que vendría a ser el idioma y la democracia se puede decir de que es un poco vago, pero la manera es querer buscar cómo están vinculados. For example, libraries can provide transparency. We should be able to understand how government is functioning, what decisions it makes, what evidence it is using in making those decisions. Por ejemplo, dentro de lo que encontramos de la bibliotecología, vamos a darnos cuenta de que encontramos en él transparencia. Podemos ver de qué manera funciona un gobierno, cómo se están realizando, cómo se han realizado, cómo se van a realizar algunas tomas de decisiones. As globally, we're seeing, for example, local newspapers and local news sources begin to close down in favor of internet services and national services. This ability to understand what is happening in local government is very important. Y, por ejemplo, a manera global, de manera mundial, podemos darnos cuenta de que dentro de las bibliotecas vamos a encontrar información, por ejemplo, de cierres de
de, de, de periódicos, por ejemplo, información acerca de qué es lo de acontecimientos de realidad nacional, también acerca de la disponibilidad o la no disponibilidad de información de manera local. So perhaps the longest standing argument for libraries and democracy is in the notion of access, that we can provide access to information sources, access to the public record, even access to voting. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Básicamente, se busca que se tenga acceso. ¿Acceso a qué? Acceso a toda la información que se pueda recabar, acceso a información de que está quizás un poco oculta, incluso acceso a los derechos de poder votar. But we must also think about providing access from the people to the government. The idea of using our ability to amplify the voices of the everyday citizen so the government can hear. Y también al hablar de acceso, no tan solo hablamos de acceso a la información, sino también hablamos acerca de acceso del pueblo hacia el gobierno para poder ampliar las voces de la ciudadanía y que también el gobierno esté atento y pueda saber qué es lo que está sucediendo. In several countries, there is the law that mandates public libraries, also mandates that those public libraries host democratic conversations between constituents and politicians. Incluso también hay países en donde hay leyes para los bibliotecólogos, para la bibliotecología, para las bibliotecas, en donde las bibliotecas son los hospedadores de la democracia. And while this is a lecture for another time, in doing this work, librarians are not neutral or objective, but activist on the part of the community. Y bueno, quizás este tema podría ser más ampliado en otra charla, pero también aquí, dentro de lo que vendría a ser las bibliotecas, los bibliotecólogos somos puntos neutrales y también somos activistas dentro de las comunidades en sí. The other field is that we promote the idea that people that are going to govern themselves must be educated, and libraries can provide that education outside of formal schooling. Y también la idea de lo que buscamos, como que buscan las bibliotecas, es promover la educación para las personas que llegan al gobierno y no tan solo y también para que sean para las personas que están fuera o lejos de obtener información. The most important thing that we must understand is that libraries need to be for a community, must be of the community, a part of the community, not simply a service for the community. Y aquí el punto más importante que me gustaría indicar es de que las bibliotecas deben ser parte de la comunidad, son parte de la comunidad, no es un servicio hacia la comunidad. Librarians are part of the community, citizens within the community. We need, for example, the public to serve on boards and advisors. We really need to blur the line between the community and the library. Y en realidad los bibliotecólogos somos ciudadanos en sí de la comunidad y nosotros podemos servir a la comunidad y damos asesoría a las comunidades y trabajamos todos unidos. So for those who may have been following along, you probably begin to see that I do not hold a traditional definition of what a library is. Bueno, para quienes todavía están aquí en la charla y pueden escuchar, han podido escuchar hasta ahora, vamos a darnos cuenta de cuál es el tema, cuál es el problema de lo que es la definición o la definición usual que se da a una biblioteca. That's because traditional definitions of libraries simply do not work. Y eso es básicamente porque tenemos un concepto tan básico, un concepto tan antiguo y es por ello, desde ahí nace el tema es de que no funciona mucho, no se da a conocer qué es una biblioteca en sí. This is a definition from an English dictionary that defines a library as a building or room containing a collections of books, periodicals, and sometimes films and recorded music
for people to read, borrow, and refer to. Y si vemos, por ejemplo, aquí la primera acepción de la definición de lo que es una biblioteca según un diccionario en inglés, dice de que la biblioteca es una infraestructura, es un establecimiento que contiene colecciones de libros, periódicos y algunas veces también películas y música grabada para que las personas puedan leer, puedan prestar o puedan referirse a ella. And the problem is that this defines things that we would not want to be a library and excludes things that we would want to be a library. Y en realidad esta definición no explaya, no explica no explica en sí cuál es la función de una biblioteca, y es lo que a nosotros nos gustaría cambiar. So, for example, large unorganized book sales fit that definition, but I don't think we'd call it a library. Por ejemplo, si tomamos como referencia el concepto o la acepción que acabamos de ver, esta imagen podría ser una biblioteca, pero sabemos que no lo es. Hoarders, people who decide to never throw away a magazine or book their entire life, we would not consider a library. Por ejemplo, aquí también tenemos la imagen de una persona que colecciona libros, revistas, etcétera, todo tipo de información y que se resiste a deshacerse de ellas. No podríamos llamarle a esta persona un bibliotecólogo o que cuenta con una biblioteca. This is the man's living room. Y esto en realidad vendría a ser la sala de ese señor. This is not a library. Esa otra imagen tampoco refleja lo que es una biblioteca. And so what about things we would include in this definition? This, for example, is a community college library that loans body parts. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, podríamos incluir dentro de esa sección? Vemos que en esta imagen tenemos, es una imagen de una biblioteca, de una comunidad, es una biblioteca pública, de una comunidad en donde también se hace préstamo de partes de cuerpo para realizar trabajos académicos. Things the translator didn't expect to say tonight. This is a human library. Esta, por ejemplo, es una biblioteca humana. This is where citizens of a local community can check out an occupation, a religion, a different form of lifestyle than themselves, and have a conversation in a safe environment. Por ejemplo, aquí podemos ver de que aquí esta persona se está nutriendo del conocimiento de la otra, ya sea mediante su profesión, su religión u otra información histórica, y vendría a ser entonces un tipo de biblioteca viva. This is a library in the northern tribelands of Kenya. Y podemos encontrar este tipo de biblioteca en Kenia, en la parte noreste. In Kenya, the camel in this area is the most important animal there is. It's used for labor. Its waste is used to heat stoves. And when it dies, it's used for meat. Y nos vamos a dar cuenta que aquí, por ejemplo, en Kenia, los camellos son una pieza bastante importante para sus comunidades. Y lo que se usa, estos camellos son para realizar trabajos. Y cuando ya mueren los camellos, su carne se usa para poder comerlos. And so in Kenya cities, they are building new libraries. Where they can't build libraries, they are having mobile book carts. And where the cars can't go, they are literally strapping books and materials on the back of camels, making it yet a more essential animal. Entonces, dentro de la comunidad bibliotecóloga de Kenia, lo que se busca es tener también bibliotecas móviles. En este caso, usan también camellos, en donde nos podemos dar cuenta de que el camello es una parte bastante importante y fundamental también para la bibliotecología. In those boxes are not just books, but they put up tents, and they then sit with parents, with children. They teach them how to read. They teach them how to access information, and they prepare them for the future. Y dentro de estas cajas que ustedes pueden ver, no tan solo hay libros, lo que se encuentran ahí también son otro tipo de cosas. Por ejemplo, hay dentro de ellas como tiendas de campaña que luego son
son instaladas en donde los padres pueden ir con sus hijos para poder enseñarles a leer, tener acceso a información y realizar otro tipo de actividades. But it doesn't fit the standard definition of a room full of books and materials that can be loaned and borrowed. Y si comparamos estas imágenes con la definición principal que habíamos visto, que era un lugar donde había muchos libros, definitivamente no se ajusta a esa definición. So if not this definition, then what definition? Entonces, si es que esta primera acepción no nos sirve o no es acorde, ¿cuál sería entonces la definición de una biblioteca? This is the definition that I use, that a library is a mandated, mediated space, virtual or physical, that is owned by the community, stewarded by librarians, and dedicated to knowledge. Esta, por ejemplo, es la definición que a mí me gusta compartir y a mí me gusta tomar en cuenta de lo que es una biblioteca. La biblioteca es un espacio con medios que es mandado, que es gobernado y también es, ya sea virtual o físico, el cual es propiedad de la comunidad, también por los administradores bibliotecólogos y también para aquellos dedicados a conocimiento. A simpler way of saying that is that a room full of books is a closet, but that an empty room with a librarian serving their community in it is a library. Entonces, por ejemplo, de manera visual, si ponemos de que simplemente un espacio lleno de libros, para mí sería un closet de libros. Sin embargo, si tengo ese mismo espacio en donde está un bibliotecólogo, para mí eso es una biblioteca. The buildings, the books, databases, these are tools. So like a scalpel to a surgeon, the tools may change, but that profession remains. Entonces, una edificación, una construcción, libros, base de datos, simplemente esas son herramientas. Es como, por ejemplo, un bisturí para un cirujano. Son herramientas, pero si esas herramientas se cambian, la profesión prevalece y permanece. So this definition then depends, yes, on the community wanting it, supporting it, and paying for it. Entonces, la definición en sí va a cambiar, va a variar de acuerdo a lo que es la biblioteca para la comunidad. But it also involves a professional that can then actually serve the needs and meet the needs of people to the services, materials, activities that are necessary for that community to learn. Entonces, ¿qué incluye o qué involucra, qué cubre lo que vendría a ser las bibliotecas? Las bibliotecas tienen como profesional a un bibliotólogo, el cual va a cumplir va a reunir las necesidades de una comunidad que va a tener material para poder compartir. Sería un centro de aprendizaje de conocimiento. And so that is a librarian. Eso vendría a ser una biblioteca. And so there are three things that define what a librarian is. How do we define a librarian? Y tenemos aquí 3 puntos en cómo vamos a definir qué es un bibliotecólogo. The first is the mission of the librarian. The mission of a librarian is to improve society through facilitating knowledge creation in their communities. El primer punto sería la misión del bibliotecólogo. La misión principal es poder mejorar a la sociedad mediante la facilitación de conocimiento y la creación de conocimiento en las comunidades. Which is a fancy way of saying we make the world a better place by helping people learn. Lo que se podría decir quizás de manera más dinámica es de que nosotros ayudamos a que el mundo sea mejor, ayudando a la comunidad, ayudando a las personas que habitan en ella. But there are a lot of professions that do this. Teachers do this, publishers do this, professors do this. Pero si lo definimos solamente así, podemos darnos cuenta de que hay también otras profesiones, por ejemplo, los profesores, los catedráticos y otras personas también inmersas dentro de la sociedad que pueden realizar o que tienen esta misión. So we must combine with this mission the means by which they do this. How do they do this mission? Entonces, lo que tenemos que aquí añadir o combinar es la manera en cómo realizamos esta misión.
We provide access not only to materials, but other individuals who may help us learn or that we actually may teach. Entonces, uno de los puntos con los que combinamos es el acceso. Por ejemplo, tenemos nuevos materiales en los cuales nosotros podemos compartir, podemos enseñar, podemos también aprender. In libraries around the world, not only do they buy published works, but they help their individual members publish their own stories and their own works. Y por ejemplo, las bibliotecas no tan solo realizan publicaciones de trabajos o de libros, sino también ayudan a los individuos a que puedan ellos tener acceso, a que puedan ellos también publicar sus trabajos. We provide knowledge. For example, it's not enough to have access to a book if you can't read the language, and so librarians provide language training and translation work. Incluso también si es que hablamos acerca de lo que es promover conocimiento, nos damos cuenta de que también las bibliotecas muchas veces tienen esa misión de no tan solo brindar el conocimiento, pero si es que hay, por ejemplo, algún idioma en que la persona que está recurriendo a la información no tiene acceso, entonces las bibliotecas también pueden ayudarlas brindándole entrenamientos, clases o incluso traducciones de los materiales que buscan información. A library must also be a safe place to explore dangerous ideas. Y también las bibliotecas son tomadas como los lugares seguros en donde podemos compartir hasta ideas muy peligrosas o recónditas. And so we provide privacy. We provide ways for people to access and understand information so they don't feel that people are watching them or are going to punish them for what they're looking at. Entonces, lo que nos brindan las bibliotecas también es la privacidad. Nosotros brindamos acceso a esas personas para que obtengan conocimiento, obtengan información de manera segura, sin juzgar su manera de pensar, sin juzgar la información que ellos están buscando. And we also understand motivation. What is it that drives someone to learn, whether someone's asking them for this information like a teacher, or whether they want to simply explore and make themselves better? Y también tenemos la misión de motivación. Nosotros buscamos también ver la manera o cuáles son los motores que buscan las personas por las cuales están ellas ávidas de conocimiento de cierta información o de otra. Nosotros apoyamos a esa exploración de ideas. But once again, a mission and the ways in which they do it is not enough to define a librarians because there are other people who use these means. Pero si tomamos en cuenta estos dos puntos, tanto la misión como también los medios de poder llegar a ellos, eso quizás no engloba todo lo que vendría a ser un bibliotecólogo. Tendríamos que tomar otro punto más para poder tener diferencia con otras profesiones. So it is ultimately these things plus the values that guide our work that define librarians. Entonces, tomando este último punto, los valores, podemos decir de que junto con los otros dos, las misiones y los medios de facilitación, vendría a darnos en sí el concepto de lo que es un bibliotecólogo. Librarians believe that what we do should help people learn, not simply satisfy their immediate need. Entonces, los bibliotecólogos tenemos que creer en que lo que brindamos es conocimiento e información de lo que busca un individuo. We do it in an open way so that people can understand the process that we take and hopefully have access to the resources that we use. Y lo que se busca es de que sea de manera abierta. Eso es lo que buscamos, que sea de manera abierta para que las personas que busquen esta información, estos recursos, sean libres de obtener la información. We understand that learning, once again, has to happen in a safe environment where someone feels they are able to explore ideas no matter where they go. Y una vez más hago hincapié en de que tenemos que entender de que las bibliotecas son puntos, son ambientes seguros para poder obtener información. Y por eso dentro de nuestros valores es de que tenemos libertad intelectual y también seguridad intelectual. We believe in diversity, that the richest learning comes from the richest, most diverse sources. Y creemos también bastante en la diversidad, específicamente en la diversidad de las
el enriquecimiento, toda la riqueza que podemos encontrar en la información se encuentra básicamente en la gran diversidad que hay. And lastly, we believe in intellectual honesty. That is, we use rational thought. We believe in citing our sources, and we believe in research and the rational methods. Y también otro de los valores que tenemos es nuestra creencia en la investigación, nuestra creencia en los métodos que se realizan en investigaciones. Tenemos ese punto imparcial también para poder creer. I will end tonight by talking about some of the work that the library community has yet to do, particularly after the COVID pandemic. Y sobre todo en este punto me gustaría añadir de que hemos tenido también que tener gran parte de los bibliotecólogos dentro de todo ese entorno de COVID y de pandemia que hemos estado viviendo en el mundo. Librarians must fight for universal broadband access to the internet, regardless of where someone lives, the color of their skin, or how much they can afford. Y muchas veces esas peleas que tenemos entre la bibliotecología y la tecnología es quizás el acceso al internet, el acceso a información, y hacemos nosotros todo ese tipo de ampliar ese conocimiento hacia los individuos sin tomar en cuenta su color de piel, sin tomar en cuenta su religión, sus inclinaciones políticas. We need to prepare people for new jobs brought on by the new realities of remote work, for example. Y por ejemplo, muchas veces lo que también nosotros apoyamos es en preparar a la gente, darles capacitaciones respecto a los trabajos, a que ellos vean la realidad de lo que está sucediendo en el mundo. We need to expand voter access and participation in the democratic process. Muchas de las cosas que también hacemos es buscar ampliar el acceso a los derechos a votos, a la participación democrática, a tener más acceso dentro de la comunidad, dentro de la ciudadanía. We need to understand that our communities after this pandemic are in peril, that they have been isolated, that they have had their lives disrupted, that they are afraid. And as libraries, we must help them cope with this uncertainty. Y también podemos darnos cuenta que dentro de todo este entorno de pandemia, las comunidades se han visto muy aisladas y muchas de ellas, las personas, tienen miedo a poder enfrentarse a lo que ocurre en el mundo. Y esa también es nuestra misión como bibliotecólogos, poder estar con ellos y poder ayudarlos también a poder salir de eso. And ultimately, our communities and our librarians need to expect more out of our libraries, that we will look like our communities and be dedicated to the improvement of the communities and see our communities as the genius that they hold. Y en realidad las comunidades y las bibliotecas tienen que trabajar en conjunto. Es una misión que tenemos de poder trabajar y dedicarnos a mejorar nuestra comunidad, a buscar la mejor manera de buscar mejorar nuestra sociedad, todos siempre en conjunto trabajando el uno con el otro. Thank you very much. I went a bit long, but I hope we have time for some questions and discussion. Muchas gracias. Creo que me explayé un poco más de lo que tenía previsto, pero creo que todavía tenemos tiempo para preguntas. Sí, por supuesto. Thank you very much, David. Agradecemos muchísimo la ponencia. No problem with the time. No hay problema con el tiempo. We excuse for the delay to begin. No, tuvimos también algunos problemas para empezar al inicio. Disculpen todos por la demora. Quisiera agradecer al profesor Lánquez por esta ponencia, que además se relaciona estrechamente con muchas de las acciones que estamos llevando a cabo en la Biblioteca Nacional del Perú. Thank you very much, Professor Lánquez, for the presentation, because we also can notice that a lot of the things you have mentioned are very linked to the actions that we are currently developing in the National Library of Peru. Sobre todo y específicamente cuando resalta la labor, digamos, el rol tan importante de la democracia como
como una columna vertebral del rol de las bibliotecas y de los bibliotecarios. What you were stressing about and emphasizing about the democracy, democracy as a main column for the role of librarians, the role of libraries in our current community and our current life and societies, ¿no? Antes de pasar a las preguntas, voy a pedirles a las personas que están organizando el evento, si por favor pueden pegar en el chat del Zoom y en los comentarios del Facebook el enlace al libro del profesor Lánquez, Ampliemos expectativas, exijamos mejores bibliotecas para lidiar con la complejidad del mundo actual. Es un libro editado por la Biblioteca Nacional del Perú, por el sello editorial de la Biblioteca Nacional del Perú, que se puede leer de manera gratuita en nuestra página web. Estamos colgando el enlace en los comentarios. I was just reminding our audience that the book Expect More in a Spanish version is completely available for our readers in our website. I would have put that book up, but unfortunately they're all in my office in Texas. Thank you, though. Office in Texas. Okay. Sí, bueno, entonces no sé si habrá alguna pregunta del público. Sí. Si no hay ninguna pregunta del público hasta ahora, voy a hacer una consulta que quisiera hacerle al profesor Lánquez. Desde la Biblioteca Nacional del Perú, las acciones que hemos ido desarrollando en el marco de la pandemia han tenido como eje principal la democratización del acceso a la cultura, a la lectura, porque también consideramos como algo muy, muy importante que a través de la lectura, de la cultura y de la información también lleguemos a una mayor igualdad entre los ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que quisiera preguntarle al profesor Lánquez es, si bien esto que nos ha estado comentando es un reto para los bibliotecarios, los bibliotecólogos y las personas que trabajan en las bibliotecas alrededor del mundo desde siempre, quisiera que profundice un poco en el punto que mencionaba sobre el reto mayor para la pandemia, en este contexto de pandemia, sobre todo para sociedades que ya hemos pasado por una primera, una segunda ola, y cuál sería el reto entonces, ahora que todavía no hemos salido de esta situación, y que es más importante que nunca que los ciudadanos y ciudadanas sigamos informados. María Isabel, si quieres la puedo hacer en inglés, no te preocupes. Sí, y si ya la respuesta del profesor Lánquez, te pido que la responda. Yes, my question was, I was saying that in the National Library of Peru, we have been working actively towards democratization, towards this impulse to approach information, culture, reading, knowledge to the people, because we are aware that this information will make us more equal, will eliminate the unequalness that we still live in our country. And I was asking about this context of COVID that you were mentioning. What would be the main challenge? What would be the main challenge now for countries that have passed through a first wave, a second wave, and now more than ever we don't have much certainty about what is going to happen, and what would be the role of libraries and librarians, both public or private, in the middle of this situation that hasn't ended yet? I think first we have to recognize that libraries are made up of library workers, and we need to worry about their safety as much as we need to worry about the safety of the general public.
Bueno, en primer lugar tenemos que buscar, ¿no? Reconocer a las bibliotecas y también a los bibliotecarios, bibliotecólogos que trabajan dentro de ellas y buscar la seguridad, básicamente, de ellos mismos, así como cualquier otro individuo dentro de la sociedad. The other thing, and this is where I don't pretend it's my expertise, but what we are seeing in the United States is that the COVID pandemic has been met with an equal disinformation pandemic. Y otro punto que me gustaría mencionar también y que no es diferente a lo que sucede en Estados Unidos es de que esta enfermedad del COVID y la pandemia, la poca información el poco acceso a esa información es igual en todos los países. No hay mucha información sobre esto. That we see that even when there's ready access to vaccine, there's a lot of people who don't understand or are afraid of the vaccine because of bad information. Y básicamente eso lo podemos ver cuando empezamos a tener acceso a las vacunas. Muchas personas tenían miedo o tienen miedo porque no tienen información completa o no tienen la información adecuada de las vacunas. But this is where libraries are uniquely situated to help, because we know that the answer to bad information is not simply to give someone the good information. Y eso en realidad, ese es el punto en donde los bibliotecólogos, los bibliotecarios tenemos que ayudar, de que no siempre la información que se tiene a la mano es la buena información. We know from studies that someone who has false understanding of what a vaccine is or what it does, simply providing them another information source which corrects that will only make them believe in the misinformation even more. Y eso lo podemos encontrar incluso en estudios en donde quizás la información ha llegado y es información falsa. ¿Y por qué? Porque es refutada por otras fuentes. Entonces, aquí es donde tenemos que darnos cuenta qué tipo de información se está brindando. The solution to bad information is actually trusted people who can provide the right information. It's that trust and the individual connection that will help us move forward. Y básicamente aquí la solución es, ante la mala información que pueda haber, es darnos cuenta cuál es la fuente y si es que se cree en esa información, en esa fuente de información. Tenemos que darnos cuenta básicamente cuál es la fuente y si es que hay confianza en ella. And that's where libraries are perfectly situated, because they're in local communities. They have provided a lot of service to this point, regardless of someone's political background, and therefore they can build on their trust to help overcome this problem. Entonces es por eso de que las bibliotecas están ubicadas estratégicamente dentro de las comunidades locales, y es ahí donde se busca de que también haya información verídica, información real, muy aparte o muy alejada de todos los antecedentes políticos que podrían existir. Thank you very much. Muchas gracias por la respuesta. Tengo una pregunta más desde el Facebook de Noemí Victoria Viva Sierra, y es: ¿cuál sería la diferencia sustancial entre la biblioteca como un servicio y la biblioteca como parte de la comunidad? It's a question from Facebook. It's regarding the initial part of your presentation. What would be the main difference between the library as a service and the library as a part of the community? In several countries, there is no longer formal library science education. It has been replaced primarily with concepts from customer service and the idea of how do we provide fast circulation of books and materials, as an example. Por ejemplo, podemos ver esta diferencia en bastantes comunidades de distintos países, en donde no se tiene conocimiento de la educación que tiene un bibliotecólogo, porque simplemente un bibliotecario es visto como alguien de atención al cliente y alguien que pasa libros de un lugar a otro. We see many libraries that build their collections and efforts around circulation. They want to increase the circulation of materials.
Y en realidad lo que se busca es también aumentar la circulación de material y de otros temas, de otras cosas también dentro de las bibliotecas. But what you find out is that oftentimes it is people who have ready access to materials and resources and privilege that want more books and can take them out. They muted us all momentarily. I think we're back. Okay. I think we're back. Slowly, but yeah, I think we're all here. Creo que ya estamos todos de regreso. Disculpen la interrupción. Please. And so just because part of the community gets what they want quickly does not mean that all of the community is benefiting. And Y por ejemplo, el hecho de que, la comunidad tenga quizás acceso rápido no quiere decir de que todos están beneficiados con la información de las bibliotecas. so being of the community means that you're a part of it. You have a voice. You make sure that people who aren't normally heard get heard. You get people who don't normally understand the service get that sort of service to them. So there is an activism that improves the community, not simply meets its needs. Entonces aquí está el punto en donde yo menciono de que nosotros somos parte de la comunidad, somos parte de la sociedad. Si le duele algo a la sociedad, nos duele a nosotros también y viceversa. Entonces nosotros lo que buscamos es hacer actividad, se nos ve como activistas también para poder mejorar la sociedad y la comunidad en sí. María Isabel, creo que se te desactivó la cámara. Ay, creo que sí. No te preocupes. Muchas gracias, profesor. Thank you very much. I'm going to ask a new question. La siguiente pregunta viene desde el Facebook también. Es la pregunta de Inés Lazo. Ella pregunta si el profesor puede, por favor, ampliar un poco más sobre el concepto o la actividad de las bibliotecas humanas. So the question is from Inés Lazo. She would like explain a bit further the concept of the human libraries. So the human library we understand that knowledge doesn't sit just in what's been written down or a book. It exists in people's experiences. Bueno, básicamente acerca de las bibliotecas humanas tenemos todos conocimientos, ¿no? De que la información, que el conocimiento sí no tan solo está dentro de libros, dentro de lugares físicos que se puedan leer, sino también que podemos escuchar. So the idea is to sit with someone who has had very different experiences with you so that you can share and try and understand their world and their background. Entonces la idea es sentarse con esa persona que ha tenido experiencias muy distintas a la de nosotras y saber todo lo que conlleva, toda la parte de su historia, qué antecedentes ha pasado, qué vivencias ha tenido. But that can be very threatening to both parties. There's a reason we don't normally sit with people who aren't like us. Pero muchas veces suele ser este punto un poco amenazador, si se puede decir de esa manera, porque no todos se encuentran con la seguridad de sentarse con alguien y que le pueda contar sus vivencias. So the library becomes a safe place for people to come and have that exchange and feel comfortable in doing it. Es por eso de que se tiene este concepto de que las bibliotecas son un lugar estático, público, en donde se puede uno compartir información. And so the librarians help organize different members of the community to come and share their experience. So I've, for example, have talked with high school students about what higher education and college is like. Y por ejemplo, los bibliotecarios tenemos este trabajo de invitar a las bibliotecas, por ejemplo, a ciertos individuos, a ciertas personas de la sociedad para poder compartir información. Por ejemplo, yo
invito a varios estudiantes universitarios de colegio de secundaria a que se acerquen y me comenten cómo es la vida escolar para ellos o cómo es la vida en los primeros años universitarios y de ahí recabar mi información. But this idea can go further. For example, a library in South Carolina has something called its difficult discussions. Y, por ejemplo, esa idea incluso puede ir un poco más allá y eso lo veo, por ejemplo, en el estado de Carolina del Sur, en donde hay debates, hay conversaciones que van mucho más allá. And so they bring together, they've been talking about race relationships. And so they bring African Americans, they bring whites, they bring Latinos to come together in a safe place to talk about how can we have better race relations. Y, por ejemplo, lo que buscamos, ¿no? En esta parte es traer información acerca de las relaciones interraciales. Traemos a personas blancas, a personas latinas, a personas de otras razas, para que nos comenten cómo son sus experiencias, sus vivencias, sus antecedentes y cómo conviven ellos estos temas raciales. Muchas gracias. Thank you very much, Professor Lankes, because this answer is about a concept that we need so much right now, about dialogue between people who wouldn't necessarily establish a dialogue if it wasn't for this initiative. Muchas gracias por la respuesta. También las personas que han hecho las preguntas agradecen por las respuestas. Tengo dos preguntas más ya para ir cerrando. Aldo Arango nos pregunta si el profesor Lankes considera que las bibliotecas deben defender al público contra la difusión de la desinformación por parte de las agencias de gobierno, o si como instituciones públicas deberían permanecer neutrales. I am going to read the question in English. It's from Aldo Arango. Mr. Lankes, do you believe that libraries should take a stand against the spread of misinformation by government agents? Or, as public institutions, should they remain neutral? Libraries are not and never have been neutral. We oftentimes, how we have defined neutrality has been because libraries have held up the common or majority view. En realidad, las bibliotecas nunca han sido neutrales, nunca han sido vistas como neutrales. Al contrario, tienen otro punto de vista. But that is not ultimately how we build trust with our community. We build trust with our community by being honest and open and transparent in how we see things and the information that we provide. ¿Y cómo hacemos esto? Es confiando en nuestra comunidad, haciendo que ellos confíen también en nosotros, siendo transparentes, cumpliendo con las misiones y los valores que debemos cumplir dentro de la sociedad. The value of a library is not in its building or its materials or in its ability to buy things. It is in the trust that people in the community have with the people who run and manage that institution. Y en realidad el valor de una biblioteca no tan solo es construir infraestructuras o adquirir material, sino poder construir confianza en la comunidad, en las personas, para que ellos también puedan confiar en nosotros. Entonces, básicamente se trata en eso, en construir confianza y ser totalmente transparentes. So we must do what we can to maintain that trust. However, I also understand that we live in the real world and that those who provide the funding and those who provide regulation can control some of the functions. But then as individuals, we need to, as citizens, constantly push to provide the freedom to build that trust. Entonces, lo que en realidad tenemos que buscar es mantener esta confianza, pero hablando ya en el mundo real, sabemos de que hay fundaciones, sabemos que hay asociaciones o empresas que pueden quizás controlar o regular las funciones que nosotros tenemos.
pero lo que tenemos que nosotros es, y como misión tenemos que tener, es empujar esa libertad por ser transparentes, empujar esa libertad de brindar información, de tener una buena relación con la comunidad, con la sociedad, para que todo eso sea puesto al país. I work for the state of Texas, but I still get to vote for my governor. Y, por ejemplo, yo trabajo para el estado de Texas, pero me mantengo mi derecho a comentar o de decir cosas sobre el gobierno. And those of us that are in privileged positions with tenure in academia or whatever, it becomes even more important for us to speak up against systemic problems of misinformation and systemic racism. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos ciertos privilegios dentro de las posiciones o los cargos que podemos tener. Está en nosotros poder hablar, alzar nuestra voz y decir si es que algo no está siendo bien informado, si es que hay alguna mala comunicación o mala información sobre cierto tema. Thank you very much. Muchas gracias, Professor Lanques. I think it is part of us as citizens to demand more of our libraries and demanding better libraries. I have one last question from the audience. It's coming from Mariela Benítez. Tengo una última pregunta para cerrar la charla desde Mariela Benítez. Ella pregunta, ¿en qué momento la biblioteca pasa de ser facilitador de conocimiento y reflejo de la sociedad a impulsor de esta transformación social? ¿Se pueden presentar conflictos en cuanto al papel de la biblioteca en este aspecto? So in English, at what point does the library go from being a facilitator of knowledge and a reflection of society to a driving force behind this social transformation? Can there be conflicts regarding the role of the library in this regard? Absolutely. There are always going to be conflicts between that because no community, no matter how small the town or how big the university, is ever going to have one view that's locked in. It is always a matter of understanding power, understanding what locks into our principles, and to sometimes be in conflict with portions of our community to push forward these principles. And so the answer is we have always been advocates transforming society. It's just we've sometimes done it in places where people haven't noticed. Many people don't realize, I should stop or I'll go to kill my translator, sorry. Sorry. Definitivamente hay conflictos, absolutamente hay conflictos, y eso se pueden ver desde ciudades muy pequeñas hasta grandes universidades, a las bibliotecas de cada uno de ellos, pero aquí el punto es entender ese poder que tienen las bibliotecas, los principios, los valores, y siempre va a haber conflictos entre ellos. Entonces aquí la respuesta sería poder transformar un poco la sociedad. There was a time when public libraries wouldn't carry literary novels because they weren't considered educational. It took public librarians to advocate, and now it's a natural part of what libraries do. Entonces, hace no mucho incluso había ese tema de prohibir las novelas literarias dentro de las bibliotecas o tendían a hacer restricciones, y era parte de los bibliotecólogos públicos, de parte de la sociedad en sí, de tener que pedir, y es por eso de que ahora podemos encontrar novelas literarias dentro de las bibliotecas sin ningún inconveniente. It wasn't too long ago when the idea that libraries would provide internet access was seen as crazy, that was just providing access to bad stuff. Incluso, si no nos vamos muy lejos, la idea de que las bibliotecas podrían brindar acceso a Internet era como que una idea descabellada que veían las personas. Decían de que quizás eso daba acceso a cosas malas o cosas peligrosas. In the United States, even until the 1970s, there were libraries that Black people weren't allowed to go to, and it took librarians standing up and saying, that's not right, we need to change to make that happen. Incluso en Estados Unidos, en los años 70, estaban prohibido el ingreso a las bibliotecas de las personas afroamericanas, y era labor de los
bibliotecólogos, los bibliotecarios, poder solicitar, alzar la voz y decir de que ellos también tenían derecho a acceso a información a las bibliotecas. If you think that libraries are good for communities, then you have a vision of what good means, and that is not neutral. Entonces, si queremos saber si es que las bibliotecas son buenas para las sociedades, tenemos que saber qué concepto es bueno en realidad para la sociedad. Y ese concepto para cada uno de las personas es neutral. But we are a principled profession so that when we fight for changes in society, we are clear as to why and in what direction we are fighting for. Lo que sí aquí un punto crucial es que nosotros como profesionales tenemos que tener una visión bastante clara de qué es lo que estamos buscando y por qué estamos buscando, la manera en cómo estamos buscando hacer el cambio. Thank you very much again, Professor Lankes. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por su asistencia. Antes de concluir con la sesión de hoy, les comentamos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestros podcasts. Agradecemos nuevamente al profesor Lankes, ha sido un gran placer contar con su presencia y les recordamos a las personas que nos están viendo no solamente desde Perú, sino desde otros países, que el libro Ampliemos Expectativas, Exijamos Mejores Bibliotecas se encuentra disponible en nuestra página web y el enlace ha sido compartido tanto por el Zoom como por el chat del Facebook también. Agradecemos también nuevamente al ICNA. Recordamos también que para el servicio de traducción e interpretación que ofrece el ICNA se puede escribir al correo traducciones@icna.edu.pe. Al público asistente le agradecemos su participación en el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión, el miércoles 18 de agosto, fecha en la que el profesor Filiberto Martínez Arellano presentará la conferencia Avances y Desafíos hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde las Bibliotecas. Los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención. Usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Antes de terminar, quisiera darle el paso al profesor Lankes en caso quisiera dar unas palabras de despedida. In case you want to say some closing remarks, the microphone is all yours. My closing remarks are only to once again thank the National Library of Peru for giving me this opportunity, and for a very, very, very special thanks to Maria, who really had, I owe a lot to. So thank you very much, Maria, for all your effort. Solo como cierre final, entonces, me gustaría agradecer mucho a la invitación de la Biblioteca Nacional del Perú por esta oportunidad que me da y también por el servicio de interpretación que nos está auspiciando el día de hoy, ICNA. Y a nuestra intérprete María. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos y todas las asistentes por su participación. Muy buenas noches. Buenas noches.